Bueno, mi gente linda, para el día 27 la verdad que no he podido realizar video, ha sido muy difícil por cuestiones de tiempo realizar un video, entonces quise traerles un video que ya anteriormente había traído otro Halloween explicando el origen y el análisis de la emoción del miedo. Si ya lo vieron, dejen su like y si no lo han visto, pues aquí lo van a conocer. Muchas gracias. Comencemos respondiendo la pregunta básica, ¿qué es el miedo? El miedo es una de las emociones básicas y también considerada una emoción primaria y universal. Quiere decir que instintivamente estamos programados para sentirla aún sin autorización o regulación cognitiva. Esta surge en los momentos que necesitamos experimentarla. Como tal, el miedo es una emoción que genera grandes consecuencias sobre el organismo y que se ha encontrado en personas de todas las culturas que se han estudiado. Las reacciones al miedo están grabadas en el cerebro de forma estructural desde el principio de los tiempos y, de hecho, son muchas las partes de este órgano implicadas. El tálamo decide dónde enviar los datos sensoriales. El córtex sensorial interpreta estos datos. El hipocampo almacena y recupera los recursos conscientes y estables del contexto. La amígdala, donde están almacenados los recuerdos y emociones del miedo, decodifica las emociones y determina la posible amenaza. Y el hipotálamo activa la respuesta de lucha o de huida. En ocasiones, sentir miedo resulta desagradable, por eso se ha etiquetado como una emoción negativa, lo cual es bastante absurdo y un mito por completo, dado que aunque el miedo en apariencia no genere resultados placenteros en nuestra mente o cuerpo, cumple el trabajo sucio que otras emociones no pueden cumplir. Así que aquí responderemos ¿para qué sirve el miedo? Como decíamos, si el miedo está presente en todos los seres humanos, tiene todo un sentido lógico de existencia. El miedo es un mecanismo para adaptarnos al entorno y a sus peligros. Su función es la de protegernos ante situaciones de riesgo. El miedo se activa cuando detecta una amenaza, haciendo que nos retiremos en esa situación. Esta amenaza puede ser para nuestra integridad física o nuestras vidas, así como para nuestra reputación, nuestra autoestima, autoconcepto o nuestra seguridad, en función de la idea y las creencias que tengamos al respecto. Así que el miedo es una emoción que reacciona dependiendo de nuestros filtros mentales, y esto es muy importante. El miedo es el que nos ayuda a alejarnos de un suceso que no estamos preparados para afrontar. Los seres humanos, al igual que ocurre en la naturaleza, tienen formas activas como respuesta al miedo, es decir, el ataque, y formas pasivas o inhibitorias como respuesta al mismo. Te preguntaría a ti, ¿al tener miedo atacas como una serpiente de forma agresiva y despiadada, o más bien te escondes y te refugias en un caparazón como una tortuga, esperando que pase el peligro sin realizar la más mínima acción para llamar la atención? Esto es más profundo de lo que creen, dado que si alguna vez vivieron ataques de ira sin control o quieren entender por qué algo los enoja, tal vez frente a este tema de tu vida específicamente solo tienes miedo. De igual forma, si en algún momento te bloqueaste en un plan o un proyecto y no pudiste continuar adelante, probablemente el que no te deja continuar es tu miedo, pero ya vamos a profundizar en cómo vencerlo. ¿Qué pasaría si no existiera el miedo? Como hemos visto, el miedo tiene una función fundamental: asegurar nuestra supervivencia. Si no tuviéramos miedo, lo más seguro es que moriríamos sin siquiera entender mucho el porqué. Sin miedo, actuaríamos de forma temeraria y pondríamos en peligro nuestra vida, así que probablemente moriríamos pronto. Esto no es una película. El ser humano es un insignificante elemento ante este maravilloso y gran mundo. Con el miedo te adaptas, si no te adaptas simplemente vas a morir. Por todo ello, el miedo tiene una gran importancia, actúa como regulador de nuestra conducta, avisándonos de los peligros, y este discurso suena mucho a solo supervivencia, pero el miedo no es tan limitado. A nivel social, el miedo te alerta sobre la insatisfacción de tu pareja y cómo ésta quiere romper contigo. También te avisa cuando quieren echarte del trabajo para que cambies patrones de tu rutina. Los peligros no siempre deben ser mortales, pero igual pueden manifestarse en diferentes áreas relevantes de tu vida. ¿Qué tal si hablamos de los tipos de miedo en la psicología? El miedo en sí mismo es positivo e impredecible, pero en ocasiones resulta un problema. ¿Cuándo se convierte este en un problema? Cuando el miedo que sentimos es disfuncional, es decir, cuando la situación que nos genera miedo no es peligro real, o cuando las consecuencias de sentir ese miedo son aún peores para nosotros que lo que ocurriría si no sintiéramos miedo. Por ello, podemos diferenciar dos tipos de miedo: el miedo funcional, que se activa ante un peligro real y nos ayuda a sobrevivir. El miedo funcional es adaptativo porque permite adaptar nuestra conducta a las situaciones. Es beneficioso. Este miedo es útil porque hace que estemos alerta ante una situación que conlleva algún riesgo y actuamos en beneficio en función de las circunstancias peligrosas. Por ejemplo, por este miedo no caminamos en medio de
de una autopista o por el borde de un abismo, y es el que nos hace ir al médico. También existe el miedo disfuncional, el cual es aquel que entorpece nuestra vida y nuestro desempeño normal. No es adaptativo ni útil para nosotros. Por ejemplo, cuando existe un fuerte miedo a los aviones y no se utiliza este transporte, con la consecuencia de duplicar el tiempo de desplazamiento, además de disminuir la comodidad. Ese miedo no se debe únicamente a un peligro real, sino al conjunto de experiencias y creencias que forman el filtro cognitivo de una persona, a través del cual se observa y se interpreta la realidad. De los miedos disfuncionales vendrían las fobias, siendo las más comunes de estas la aracnofobia, es decir, fobia a las arañas, la fobia social, también llamada ansiedad social, la aviatofobia o fobia a los aviones, agorafobia o fobia a los espacios abiertos, la claustrofobia o fobia a espacios cerrados y la acrofobia, o también conocida como fobia de las alturas. Dentro de las menos comunes del mundo está la turofobia, o también conocida como miedo al queso, tantofobia o miedo al color amarillo, hexafobia, muy duro de pronunciar, o también conocido como miedo al número 666, somnifobia o miedo a dormir, y por supuesto la ombrofobia, también conocida como miedo a la lluvia. Eso sí, para que pueda ser catalogado fobia tiene que ser un peligro real que cambie tu rutina diaria. No puedes tener miedo a los tiburones si vives en una ciudad que no es costera. Pero antes de hablar un poco sobre cómo combatir el miedo cuando este es disfuncional, hablemos un poco sobre el miedo aprendido, aquel miedo que socialmente admites como parte de un rol. Diferentes gobiernos en el mundo controlan su población a partir del miedo, como Hitler convenció a los alemanes que los judíos los llevarían a su inminente fracaso económico y moral. La iglesia también ha hecho esto a lo largo de la historia. Las gárgolas de las iglesias, por ejemplo, eran interpretaciones esculturales de criaturas que en verdad no conocemos para asustar a las personas que no hacían parte de las actividades religiosas. Literalmente le decían a las personas que si no iban a la iglesia, se iban a encontrar con esas criaturas en el infierno. Así también se fundamentó la figura de Lucifer. En la Biblia dicen que parecía un ángel de luz, pero su retrato es más memorable por ser aterrador y monstruoso, ya que el miedo convence más. En el entretenimiento ocurre lo mismo. ¿Cómo saben si algo puede asustarnos? Es sencillo. De forma proyectiva, a los seres humanos nos asusta lo que es muy diferente a nosotros. Es por eso que figuras como Alien, como La Cosa o cualquier otra clase de existencia alejada del antropocentrismo nos asustará. También nos asusta lo que no podemos controlar o predecir. Es por eso que espíritus reales, fantasmas, hombres invisibles o destrucciones apocalípticas del mundo también nos asustan. Está el miedo que provocan nuestras neuronas espejo. Las neuronas espejo o neuronas especulares son las células nerviosas de nuestro cerebro encargadas de imitar las acciones que inconscientemente llaman nuestra atención. Estas neuronas nos permiten sentir empatía, imitar a los demás, así como sentir y saber si alguien nos está mintiendo o engañando. Por estas neuronas es que te excita el ver pornografía. Literalmente sientes que tú eres el actor que está viviendo ese momento que en realidad no estás viviendo. Si ocurre eso con la pornografía, imagina si vemos una escena en la que alguien está serruchando su propio brazo. Nuestras neuronas espejo nos alertarán porque pensarán que nosotros estamos perdiendo nuestro brazo. Por esa razón es que nos asusta el gore o cualquier forma de sufrimiento que veamos. Esta también es la razón por la que nos asustan las persecuciones, por ejemplo. De forma proyectiva sentimos que nos están persiguiendo a nosotros. Por último está el miedo más infantil e instintivo, nuestro miedo a estímulos que nos causan dolor, como grandes ruidos, fuertes luces o sorpresas inesperadas, recursos que hasta las películas más baratas de terror pueden aprovechar, con sustos de gritos, sonidos, asedios acelerados y demás. Pero entonces, ¿cómo podemos superar el miedo disfuncional? Es importante saber que el miedo no desaparece, pues es una emoción necesaria que va con nosotros, pero podemos aprender a utilizarlo a nuestro favor. Y aunque mi enfoque clínico no es el cognitivo en absoluto, las técnicas de terapia cognitivo-conductual son eficaces para aprender a regular y gestionar las emociones de forma adaptativa, incluido el miedo. Los puntos importantes para superar el miedo son la reestructuración cognitiva para superar el miedo. En primer lugar, podemos incidir en esas creencias irracionales para que el filtro cognitivo permita una interpretación más adaptativa de la realidad. Eso se consigue detectando los pensamientos automáticos y las creencias irracionales, cuestionándolas y reemplazándolas por pensamientos más adaptativos. Un ejemplo básico de esto sería saber el porcentaje de aviones
aviones que se cae, si es que esta es tu fobia, en función del porcentaje de carros que se estrellan. En realidad son muchos más los carros que se estrellan y en proporción también. Entonces de forma lógica deberías tener más miedo a viajar en auto que en avión. Luego viene el afrontamiento, quien por otro lado nos dice que debemos dejar de evitar las situaciones para no reforzar, perpetuar y agravar el miedo. Ante un miedo disfuncional, la situación activa una sensación de miedo intensa y molesta. Cuando evitamos dicha situación, automáticamente disminuye el malestar. Esta sensación de relajación y disminución del malestar sirve para reforzar la conducta de evitación, que no es bueno. Esta es la manera en la que el miedo se refuerza, se mantiene e incluso se agrava y se generaliza por el paso del tiempo. Por ese motivo es importante gestionar correctamente el miedo disfuncional cuanto antes, para que no se convierta en una fobia. Con el mismo ejemplo de los aviones, si tu fobia es a los aviones, cada vez que puedes evitar montar en un avión se reforzará tu miedo basado en creencias irracionales, porque el avión en el que no montaste igual no cayó. Existen diferentes técnicas psicológicas para afrontar el miedo agravado en esta etapa de afrontamiento. Las más utilizadas son las técnicas de exposición. Consiste en exponer de forma controlada y prolongada al estímulo que activa el miedo hasta que disminuya la activación. La exposición puede ser en imaginación, en vivo o mediante dispositivos tecnológicos de realidad virtual. No solo debemos exponernos a los estímulos, sino también a los propios síntomas que producen la activación psicofisiológica: aumento del ritmo cardíaco, respiración, sudoración, temblor, entre otras. Esto con el fin de no desarrollar miedo al propio miedo, lo cual es bastante normal. Lo llamamos ataques de pánico. También existe la desensibilización sistemática. Consiste en exponerse a los estímulos ansiógenos de forma gradual y progresiva, de acuerdo a una lista jerarquizada previamente establecida, con el objeto de reducir la actividad psicofisiológica. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Espero te haya gustado y si aprendes algo nuevo con él, regálame tu like. No te pierdas ningún video de este mes del terror, así que suscríbete. Su amigo Ness se despide y nos vemos mañana.